Cuando llegan con Juan el Bautista, aquel que Dios mandó, cuando los mira, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó? Y es algo un poco contradictorio. ¿Cómo es posible que dos sectas que estudiaban la Torá, que trataban de agradar a Dios, Juan el Bautista les haya llamado generación de víboras? Entonces, estas dos sectas, hermanos, tenían diferencias. Porque miren, los saduceos creían en la Torá. Ellos creían que todo lo que estuviera fuera de la Torá no venía de Dios. Pero los fariseos creían en la Torá, pero también creían en la tradición, en las tradiciones por las que se regía el pueblo judío. Y esa tradición, en este tiempo lo llaman el Talmud. No sé si lo han escuchado, el Talmud. Es un conjunto de reglas judías que se han ido transmitiendo de generación en generación, que son normas de los judíos que tienen de convivencia, normas de santidad, normas de ritual. Entonces, a pesar de que estas dos sectas trataban de agradar a Dios, tratando de hacer lo que la Torá les pedía, tenían sus diferencias por causa de eso. El líder de los saduceos era el sumo sacerdote del templo. Entonces, teniendo estas diferencias, cuando llegó Jesús, estas dos las hicieron a un lado, las diferencias que tenían, para irse en contra de Jesús. Todo lo que hablaba la Torá de Jesús, porque dijo Jesús, las escrituras testifican de mí. Entonces, estas personas que trataban de agradar a Dios, cuando se cumplieron las profecías, cuando Dios vino, lo desecharon. ¿De qué manera? Es lo que vamos a ver a través de los evangelios. ¿Cómo eran ellos que, siendo religiosos, tratando de agradar a Dios, crucificaron al Dios ese que vino y se encarnó? Entonces, el evangelio, iniciando, hermanos, nos presenta a los enemigos de Jesús. Iniciando, todavía ni siquiera aparece Jesús en la historia. Empieza con Juan el Bautista y ya aparecen los enemigos de Jesús, que eran los escribas, los fariseos y los saduceos. Entonces, algo curioso es que cuando llegaron ellos y que Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como dice la hermana, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces las personas le preguntaron, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les responde, si tienes 2 túnicas, dásela a tu hermano. Con eso inicia el evangelio, la misericordia, el ayudar. Más que otra cosa, más que algo ritual, más que algo de culto, el evangelio de Jesucristo, el cual estaba preparando Juan el Bautista, inicia diciendo, si tú tienes 2 túnicas, regálale una a aquel que no la tiene. Entonces, hermanos, vamos a ver. Otro punto que mencionó Juan el Bautista es que les dijo a ellos, a esa generación de víboras, que no se confiaran de que fueran hijos de Abraham, porque ellos pensaban que por ser hijos de Abraham ya tenían todo fácil. Pero sabemos en estos tiempos que dice la Biblia que ya el pueblo de Dios, hermanos, ya no es por sangre, ya no es porque seas hijo de Abraham. Dice el apóstol Pablo, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Por eso, hermanos, debemos sacarnos esa idea de que ahorita Dios está trabajando con Israel. Ese Israel no existe. En este tiempo, hermanos, el pueblo de Dios es la iglesia. Es que él mismo le dice, Dios puede levantar hijos para él hasta de las piedras. Exactamente. Ustedes son hijos de Abraham. Exactamente. El apóstol Pablo dice, no por ser hijos de Abraham son judíos. Y en otra parte dice, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y hay muchas otras situaciones, hermanos. Por eso debemos sacarnos de la cabeza, Dios está trabajando con los judíos, no es cierto. Es parte del engaño de estos tiempos, de la sinagoga de Satanás. Porque dice el libro de Apocalipsis, que la sinagoga de Satanás son aquellos que se hacen llamar judíos cuando no lo son. Ese es otro estudio muy profundo de la Biblia, que con mucho gusto podemos ver después en otra ocasión.
¿Le pareció interesante? En Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis. Sí, ¿verdad? Entonces, introduciendo el Evangelio, nos presenta a los judíos, a los fariseos y a los saduceos, que fueron los principales enemigos de Jesús. Entonces, los evangelios, hermano, todos los evangelios nos muestran la vida de Jesús, cómo estos escribas y fariseos y saduceos le fueron estorbando a Jesús en su ministerio. Entonces, estamos viendo los 4 evangelios, lo vamos a ver más adelante, paso por paso, para ver qué características tenían estas personas que se hacían llamar religiosos, que se sentían que estaban haciendo todo por la obra de Dios, que leían la Torá, que en las sinagogas se sentaban hasta enfrente, que oraban y que diezmaban y que ayunaban, y que aún así fueron reprobadas por Jesús, que aún así Jesús les dijo, a pesar de que ustedes oran y ayunan y leen la Biblia y la interpretan y se la enseñan a las personas, las prostitutas tienen más derecho para el reino de los cielos que ustedes. Qué tremendo, ¿no? Qué impactante. Jesús les dijo, las prostitutas van más adelante que ustedes en el reino de los cielos. Entonces, después de esto, hermanos, ya inicia el ministerio de Jesús. Y esa parte la conocemos todos, cuando llega Juan el Bautista con Jesús y que es bautizado y que se abren los cielos y que dice, este es mi Hijo amado. Todo eso lo conocemos. Entonces, son 4 clases, vamos a hablar y vamos a enfocarnos en las enseñanzas de Jesús, en las cuales que los evangelios se podrían resumir en enseñanzas de Jesús, a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de muchas cosas. Pero el claro mensaje del evangelio, allí está. Y de verdad que cuando yo leí los evangelios, hermanos, se me cayó una venda de los ojos, porque yo me di cuenta que yo era un fariseo, porque creía que estaba bien, nomás viniendo a la iglesia, siendo líder celular, diezmando y haciendo todo eso. Ciertamente es importante, pero Jesús les dijo a los fariseos, ustedes les dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan que lo he mencionado mucho? Y a pesar de que no estábamos viendo los evangelios, porque toda la Biblia es un solo mensaje, hermanos. Desde que vimos desde el Génesis, el libro de Reyes y los profetas, el evangelio, hermanos, está oculto en esos libros. ¿Se acuerdan que leíamos cómo venía el castigo a Israel porque se olvidaban de los pobres? Cómo venía el castigo porque ellos ofrecían sus ofrendas en el altar, pero estaban descuidando su vida personal. Estaban sirviendo en el templo, pero fuera del templo eran otras personas. Ese es el evangelio, hermanos. Hablado de diferente manera a través de los profetas, a través de Moisés. Pero en este tiempo, en el Nuevo Testamento, está siendo revelado. Entonces, hermanos, inicia el ministerio de Jesús y la primera enseñanza de Jesús. A veces no nos podemos dar cuenta porque son 4 evangelios. Son 4 evangelios que no nos mencionan en orden cronológico los acontecimientos. O sea, no nos dicen qué fue primero, qué fue después. Pero por eso yo me di a la tarea de estudiar los 4 evangelios y ver en qué orden están acomodadas las historias. El evangelio de Lucas trata de ordenar cronológicamente la vida de Jesús. Y esa es una buena pauta, pero Lucas no nos menciona todo. Hay historias de los evangelios que no se encuentran en el libro de Lucas. Entonces yo me di a la tarea de formar un solo evangelio, una sola historia de Jesús de los 4 evangelios. Entonces, todos conocemos la historia de Nicodemo. Sí. Todos la hemos escuchado. Esta es la primera enseñanza que da Jesús cuando llega Nicodemo. Entonces Jesús ahí pone los preceptos para el evangelio que él está predicando. ¿Y qué le dice? El que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo se logra esto? Jesús le dijo, el nuevo nacimiento consiste en nacer del agua y del Espíritu. Entonces, esa primera enseñanza, hermanos, nos pone las 2 principales reglas para el evangelio. Y con lo que termina Jesús su ministerio. Ir y hacer discípulos, bautizándolos
Ahí está el primer precepto. La referencia al nacimiento del agua. Sí, por favor. No, pero no tienes agua natural. No. ¿Estás grabando? Posteriormente, hermanos, Jesús va a esas sinagogas que estaban siendo dirigidas por los fariseos y los saduceos. Él entra a una sinagoga y él lee, se va al frente y lee una parte de Isaías, donde dice, él lee la escritura donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, o sea, porque era un pergamino, no era la Biblia como nosotros la vemos ahora. Un hermano una vez me dijo que no estaba bien usar la Biblia en las tablets como acostumbramos ahora, que debemos traer el libro. Y yo me imagino en esas personas, pues ellas estaban mal, porque ni siquiera existía la imprenta, me explico. O sea, la Biblia ha estado en piedras, hermanos, ha estado en pergaminos, ha estado en papiros, ha estado en libros como lo está actualmente, y modernizándonos puede estar en tablets también. Porque si decimos que está mal usar la Biblia, que no está bien no usarla en libros, pues entonces podremos decir que Moisés estuvo mal porque lo usó en piedras, me explico. Porque Dios le dio la ley a Moisés en piedras. Y no eran nomás los 10 mandamientos, era toda la Torah. Ciertamente hay una parte donde dice que Dios le dio en piedra los 10 mandamientos, pero hay otra parte donde dice que todo lo que él miró, incluso el cómo iba a ver el tabernáculo, cómo lo iba a edificar, todo eso estaba en piedras, hermano. Pero bueno, ya me viajé otra vez. Entonces, hermanos, cuando Jesús lee esta parte, enrolla el libro, dice, se lo dio al ministro y todos lo estaban viendo. Y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, les dijo, yo soy el Mesías prometido. Yo soy ese Dios encarnado. ¿Se acuerdan cuando lo vimos cuando hablamos sobre unicidad? Cuando dijimos que todo el Antiguo Testamento nos da suficiente prueba y evidencia para saber que Jesús era Dios. Amén. Que Jesús era el Padre, el Antiguo Testamento lo dice. Que Jesús es ese Jehová del Antiguo Testamento, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Entonces, él con eso les dijo, yo soy. Se ha cumplido esa profecía ante ustedes. Imagínense qué tremendo haber estado allí y que Dios te diga, ese que tú estás estudiando aquí en la sinagoga, soy yo. Se ha cumplido esa profecía. Pasaron 4,000 años, hermanos, un poco más de 4,000 años, desde que Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella. Esa era la profecía del Mesías prometido. Pasaron 4,000 años, hermanos, y se cumplió. Es lo que les dijo Jesús. Entonces, esas personas religiosas, los saduceos y los fariseos, lo acusaron de blasfemia y lo sacaron de la ciudad para apedrearlo, pero no pudieron, porque no se había cumplido el tiempo de Jesús. Esos que estaban sirviendo, hermanos, en las sinagogas, esos que oraban y diezmaban y ayunaban, no reconocieron a su Dios, porque no lo estaban sirviendo. A pesar de que servían en las sinagogas, de que oraban, diezmaban, ayunaban, se sentaban hasta enfrente, leían sin cesar las escrituras, no conocían al Dios que estaban sirviendo. Al grado, hermanos, que lo quisieron asesinar. Y lo asesinaron también. Cuando gritaban, crucifíquenlo. Entonces, hermanos, el Evangelio nos muestra este modelo de personas que eran los fariseos y los saduceos, porque a veces, hermanos,
los que nos hacemos llamar cristianos, somos más como los que asesinaron a Jesús que como Jesucristo. Y si no me creen, hermanos, vamos a ver qué características tenían estos fariseos y estos saduceos por las cuales Jesús los rechazó, a pesar de que servían en las sinagogas, a pesar de que era el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, hermanos, ese que entraba una vez al año y escuchaba palabra de Dios, también hizo complot para matar a Jesús. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, cuando le dijo, vas a hacer el tabernáculo y todo ese sistema ritual, donde decía, está el lugar santo, el lugar santísimo, en el lugar santísimo vas a poner el arca del pacto y de ahí yo me declararé a ti lo que te tenga que decir. ¿Y quién iba a hacer eso? El sumo sacerdote era el que iba a entrar y penetrar hasta lo más profundo del lugar santísimo. Ese Dios, hermanos, y esos sumos sacerdotes fueron los que gritaban que crucificaran a Jesús y los que mandaron asesinar a Jesús. Imagínense la ceguera de esas personas. Porque a veces servimos a Dios sin saber por qué lo estamos haciendo. Adelante. Yo a veces cuando veo por la historia, cuando ellos estaban buscando que crucificaran a Jesús, a veces me pongo a pensar de él, porque a veces se pone por allá la vida a acostarse un rato y ya me tengo que poner a veces y me pongo, ¿qué sentirían ellos cuando el velo fue rasgado? O sea, ¿qué vendría a su mente? O sea, ¿qué pensarían en ese momento? Que hay cuenta que a ellos se les cayó en ese momento, que sea, pienso que se les cayó cuando el velo fue rasgado, que hubo temblor cuando Jesús. Ellos no lo entendieron, hermano. Y por le digo, o sea, ¿qué pasaría por su cabeza? ¿Cómo reaccionarían digo, en ese momento? ¿Hasta dónde llegaba la ceguera? Qué bueno que lo dice, cuando se rasgó el velo. ¿Hasta dónde llegaría la ceguera de esos fariseos, de esos sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo. Ese velo, hermanos, era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo era donde Dios hablaba a los sacerdotes. Entonces, cuando Jesús muere, que derrama su sangre, se rasga el velo en dos. ¿Eso qué significa? Que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ellos no lo quisieron aceptar. Por eso el primer mártir que fue Esteban, que ellos entendían que tenían el Espíritu Santo, ya tenían más revelación que aquellos que servían en el templo. Esa era la diferencia. Y esta persona que tenía el Espíritu Santo le dijo a esos sacerdotes, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Y dice que cuando le dijeron eso, se taparon los oídos y crujieron sus dientes y arremetieron contra él y lo asesinaron. Y a partir de ahí, esos sacerdotes empezaron a perseguir a todos los cristianos. Lo dice la Biblia, lo dice el libro de los Hechos. Dice, Pedro y Juan subían a orar, a la hora novena de la oración, al templo. Y dice que en el templo ellos predicaban el evangelio. Y esas personas que servían en el templo los corrían. O los perseguían. Y si los llegaban a pescar, los mataban. Entonces, hermana, ¿qué pasó? No entendieron nada. Porque estaban tan cegados por la religión y por la religiosidad que no entendían el verdadero mensaje de Jesucristo. Así, hermanos, muchas personas venimos a la iglesia y hacemos muchas cosas por ritual, sin saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, sin saber a qué Dios servimos. Por ejemplo, no es por evidenciar a nadie, pero ¿cuánto tenemos dando clases? Desde noviembre. Desde noviembre. Casi el año. Aquí a esta clase, hermanos, vienen personas que tienen años en el Evangelio, que tienen años viniendo a la iglesia. Entonces, yo siempre al inicio de cada libro de la Biblia les pregunto, ¿han leído tal libro? Y la mayoría dice que no. Entonces, ¿cómo puedes servir al Señor? ¿Cómo puedes decir que Dios te transformó y no tener interés de aprender de Él? No lo conoces. Vienes los domingos, sientes bonito, qué bueno, la misericordia de Dios es grande. Y si tú vienes y le pides a Dios algo, Dios te lo concede, sí. Pero Dios quiere que lo busquemos. El venir a sentir bonito a la iglesia, hermanos, no nos va a dar la salvación.
Imagínate que estás ante la presencia de Dios y el Señor te dice, ¿qué hiciste por mí? Ah, mira, fui a la iglesia y yo sentía muy bonito. Y lloraba y lo que sea, lo que quieras que hagas, que cuando sientas la presencia de Dios. No, hermanos, eso no nos da la salvación. Tenemos que hacer cosas para merecer la salvación. Es cierto que la salvación no es por obras. Por más que yo haga cosas, no la voy a poder comprar. Por más bueno que yo sea, no puedo comprar la salvación. Pero óyeme, Está muerto. exactamente, la fe sin obras es muerta. Entonces muchos dicen, la salvación no es por obras, me acuesto a gusto esperando que llegue el Señor. No, es un error, porque más adelante te dice, pero, tú que tienes fe, muéstrame tus obras. Decía, pues dice dice, ¿por qué no nadie va a hacer por sí una buena acción? Porque no vamos a ser salvos por obra. Y yo decía, pues sí, digo, pero termina lo que dice, que no va a ser nadie salvo por obra para que nadie se gloríe. Pero acuérdense también que la dice la palabra que la fe sin obras es muerta. O sea, que nomás ponen el pedacito nomás que dice que no quiere trabajar porque pues no van a ser salvos por obra. Sí, Para que exactamente. nadie se gloríe, pero pues no le ponen añadiendo. Es que cuando dice la Biblia que la salvación no es por obras, se refiere a que con nada puedes comprar esa salvación. Con nada. Aún así, como dice la Biblia, si vendiere todos mis bienes a las personas, aún así, si yo regalara toda mi casa, que diga, vendo mi casa y se la regalo a los pobres, aún así, no es suficiente para comprar la salvación que nos da el Señor. Por eso vino Jesús, porque solamente Él podría darnos la salvación. Nosotros no la podríamos conseguir con nada en el mundo. Es que la salvación en sí, ni siquiera la merecemos. Exactamente. Por gracia, o sea, ni siquiera merecemos salvación. Es por gracia, porque con nada yo podría comprarla. Pero no significa, es como, no quiero decir la palabra, pero la voy a decir. Sí, pues es como que el Señor te está diciendo, oye, la salvación no la vas a conseguir por obras. Oye, pero no te pases, tampoco seas, como dicen en mi rancho, hay que ser cochis, pero no tan trompudos, así como, te estoy dando la mano, no me agarres el pie, pues. Entonces, por más cosas que hagas, no obtienes la salvación. Pero, si no haces cosas, si no haces obras, la pierdes. Porque la fe sin obras está muerta. Quiere decir como que hay personas que piensan que por lo que ayudan a los demás van a ser salvos, pero es un complemento. Es un complemento. Usted tiene que dar esa muestra de fe al amar a tu prójimo, al ayudar a tu prójimo. Exactamente. Al necesitado de ayudarlo. Entonces, la diferencia de eso es cómo lo haces. ¿Lo haces por intención de tener algo que a cambio? ¿O lo haces por tu amor al Señor y porque conoces su palabra y porque amas a tu prójimo? Entonces ahí es la diferencia de cómo Dios percibe tus obras. Es que ya no lo haces por hacerlo, sino lo haces porque es un agradecimiento. Pues, Nace. Y ya te nace, pues ya no lo haces, no, lo voy a hacer porque para que veas que estás haciendo algo. No, o sea, ya te nace que lo tienes que hacer. Dice la Biblia. Muchas personas también en la verdad, cuando dice que uno tiene que hacer, dice, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente malinterpreta que uno tiene, dice, haz para ellos lo que quieras que hagan contigo. Y mucha gente se malinterpreta, pues me dice, pues voy a hacer a ver qué recibo, a ver qué me hacen a mí también. Eso no funciona. Lo cual es conveniencia. Entonces, sí, como dice el apóstol Pablo, si yo vendiere todos mis bienes y los regalara a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué te lleva a vender tus bienes? ¿Qué te lleva a hacer esas cosas si no es amor? Es lo que yo siempre me pregunté, y es la apariencia, es la conveniencia, a veces. Y también cuando dice que aunque tengas todo el conocimiento, la sabiduría y todo eso, si no tienes amor, o sea, Exactamente. viene siendo como decías de los fariseos, ¿verdad? Sí, que diezmaban, ayunaban, todo, pero si no tienen ese amor de Jesucristo, al final de cuentas, pues no. Nada le da más gusto a alguien que cuando estás dando un mensaje la gente lo entienda perfectamente. Y pues aquí yo me doy cuenta que se entiende pues lo que es esto. Cuando dice el apóstol Pablo, dice, aunque tengas todo el conocimiento y entiendas todos los misterios de la Biblia, si no tienes amor, nada eres. Dice, aunque seas el mejor profeta,
Aunque hagas milagros grandísimos, que levantes muertos y que muevas montañas, si no tienes amor, no eres nada. Y vayámonos a una enseñanza de Jesucristo, porque estamos hablando de los evangelios. Jesús dijo que se presentó ante él alguien y que le dice: Señor, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice muchos milagros, me gané 1000 almas. Déjame entrar en el reino de los cielos. No, no te conozco. Entonces, esa persona tenía los mejores dones, pero no tenía amor. Porque llega otro y le dice: tú sí puedes pasar, entra en el gozo de tu Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y esa persona le pregunta: ¿cuándo? ¿Dónde te miré? Cuando se lo hiciste a los necesitados, cuando se lo hiciste a tus hermanos, me lo estabas haciendo a mí. Entonces, la persona que tenía los mejores dones, hermanos, que venía cada domingo a la iglesia y liberaba demoniados y sanaba enfermos y lo que sea, no fue salva. Pero la persona que ayudó a su prójimo pudo entrar en el reino de Dios. Ese es el evangelio, hermanos, de Jesucristo. Puede más el amor que cualquier otra cosa, la misericordia. Puedes venir 70 años, todos los años de tu vida a la iglesia, ser el mejor predicador, ser lo que quieras aquí en la iglesia, pero si no tienes amor, es en vano. No vas a poder entrar al cielo. Si ignoras al homeless cuando vienes, si ignoras al indigente, si ignoras a la viuda, y aquí vienes a cantarle a Dios, de nada te sirve. No hay mérito. También como dice, ¿verdad? Que si hablas a lenguas angelicales y todo eso, y no hay amor, vienes a pasar a ser como tú. Exactamente, hermanos. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio. Y mucha gente, hermanos, piensa que con estar aquí y tener el mejor de los ministerios y que estar viviendo aquí en la iglesia, ya le están agradando al Señor. Eso pensaban los fariseos. Esa es la mentalidad de los fariseos, que creen que lo que hacen aquí ya es suficiente para obtener la salvación o para que Dios esté orgulloso de ellos. Esa es la mentalidad, hermanos, así de sencillo de los fariseos, donde todo era sagrado menos la misericordia y el amor. ¿En qué libro, hermana, era donde el pueblo fue llevado cautivo porque no atendían a los pobres? Oseas. Porque ellos, bien a gusto, iban y presentaban su cabrito al altar y ahí hacían su ritual, pero tenían olvidados a los pobres. Y Dios les dijo: estoy asqueado de sus sacrificios, estoy asqueado de sus ofrendas. Corra la justicia como impetuoso arroyo. Y la justicia se refiere de hacer lo justo, darle lo justo al necesitado, ser justo contigo mismo. Y la justicia económica es justicia para todos, justicia económica. El que tiene hambre, dale. El que está desnudo, dale vestimenta. Ese es el evangelio que predicó Jesús. Entonces, si nosotros tenemos 10 años, 20 años viniendo a la iglesia y no hemos ayudado a una sola persona, créanme que no estamos viviendo el evangelio de Jesús, estamos viviendo un fariseísmo. Si nomás los apóstoles, cuando a todos estaban en un mismo sentir, que vendieron todas sus posesiones y que todo lo ponían al servicio de todos. Exactamente. Que ya fue cuando se muere Ananías, ¿no? Que llega y Por mentir. él trata de esconder algo, ¿no? Pero todos estaban unánimes en un mismo sentir, pues estaban ellos todos en el mismo pensamiento. Vendieron todo y todo estaba a disposición de todos. Por eso se llamó a más personas para ayudar. La nueva versión dice que tenían todas las cosas en común. Así es. Exactamente. Imagínense, yo siempre les digo a los hermanos, y siempre me pongo a pensar, lee el libro de los Hechos. El libro de los Hechos te menciona cómo eran los primeros cristianos y compáralo con tu iglesia local. Siempre que doy yo esta enseñanza, yo les digo a los hermanos, lee el libro de los Hechos y compáralo con tu iglesia. Está haciendo tu iglesia lo que hacían los primeros cristianos, aquellos que recibieron por primera vez el Espíritu Santo.
Y ahora tú como persona, ¿estás haciendo lo mismo que ellos? No es para que me respondan, no. Es para nosotros vernos en ese espejo que se llama Biblia. Como a veces muchas personas, ahorita que mencionas eso, se aparta de Dios o de la iglesia o de, pues, de Dios, porque hay mucha gente que dice, me aparté porque ahí era por hipocresía, era por esto y por aquello, pero se apartan totalmente que de plano no sirven ni a Dios, pues. No están ni en el mundo totalmente ni con Dios. Yo pienso que cuando te das cuenta de lo que dice la palabra y la empiezas a poner por obra en tu vida y decir, oye, yo quiero servir a Dios como dice la palabra, aunque ahí está en medio mundo equivocado porque quizás no han entendido lo que dice el Evangelio, pero la salvación es individual. Yo voy a empezar por mi vida a servir al Señor como dice ahí. Entonces a veces también pasa que nos fijamos nuestra mirada totalmente en los demás, pero la salvación es individual. Así es. Y es que es lo que comenta el esposa, cuando dice que todos tenían todo en común, es una afirmación, pues y aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos todo en común? O sea, pensamos en lo mismo. Y en ese entonces todos tenían, o sea, el mismo sentido y tenían todas las cosas en común, o sea, se lo estaban afirmando y aquí más bien es hacernos la pregunta, o sea, tenemos todos la misma visión. Yo tenía Adelante. pues años leyendo esa parte de que compartiéramos, una túnica, ¿no? Que compartiéramos nuestros vestidos. Si tú tienes 2, dale una al que no tiene. Y en una ocasión había tenido una semana muy, muy ajetreada, muy complicada. Y para vergüenza lo digo que me olvidé de hacer misericordia ese día y me estaba listando para ir al culto. Y estaba buscando qué ponerme. Y, o sea, uno tiene esa idea, pues, vas a la casa de Dios y te tienes que poner lo mejor. Yo dije, no puede ser, o sea, esta semana no le brindé un taco a alguien, no le cubrí su cuerpo, no le quité el frío y me sentí tan avergonzada. O sea, hasta entonces, no sé, después de tantos años de haberlo leído y en ese momento no lo estaba leyendo, simplemente estaba buscando mis mejores vestidos. Y me sentí muy, muy apenada delante de Dios y dije, no, o sea, ¿de qué me sirve ir muy bonita a la iglesia si en la semana yo no vestí a alguien? Pues yo no ayudé al necesitado y creo que a veces se nos olvida. Se nos olvida, pero también es lo que nos han enseñado. No falte. Pero lo leemos, o sea, a veces lo leemos y no lo ponemos en práctica. Como les digo, yo hasta que no leí la Biblia, a mí se me cayó la venda de los ojos. Pero nos han enseñado, ven a la iglesia, sirve aquí, haz esto, y ya, estás bien con Dios. Eso nos han enseñado. No precisamente de esa manera, pero nos han enseñado que de esa manera estamos haciendo algo por Dios. Que si yo soy músico aquí, que si soy liturgista o panderista, realmente, hermanos, es bueno hacerlo. Es bueno, no voy a decir que no. Pero, como dijo la hermana, hay un complemento. Y ese complemento es el camello del que hablaba Jesús. Entonces, hermanos, si tú vienes a la iglesia, tienes algún cargo, liturgista, músico, predicador, lo que quieras, que no te pierdas ningún domingo. Eso, hermanos, es lo mínimo que podemos hacer. Y hablando lo mínimo, en comparación del mosquito y el camello. ¿Qué tan grande es un camello en comparación de un mosquito? Millones de veces, ¿verdad? Así, hermanos, millones de veces es más grande hacer misericordia que todo lo que puedes hacer aquí. Si tú nomás tienes el mosquito, hermanos, créeme que no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque eso hacían los fariseos, se fijaban en el mosquito. Por eso Jesús les dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Así se fijan en lo más insignificante de la ley y dejan pasar lo más importante, que es el amor, la misericordia, la justicia. Y esto tal vez nos duele escucharlo, a mí me dolió. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Fingir que no lo leí?
para llegar al final de mi vida y tal vez decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo iba a la iglesia, yo sentía muy bonito, yo brincaba, yo danzaba. No, claro que no. Debemos empezar a comer vianda, como dice la Biblia, no nomás lechita. Dejar de ser esas ovejitas que necesitan la mamila con leche espiritual. ¿Cuándo vamos a madurar? Este es el evangelio real. Esta es la vianda que debemos comer todos, aunque nos cueste masticarlo, porque ciertamente la leche espiritual es fácil de digerir, es fácil de recibirla, pero la vianda la tenemos que masticar, hermanos. Nos cuesta más, pero hay más bendición. Porque cuando tú lees la Biblia, hermanos, tú vas avanzando, vas escalando. Y llega un momento, hermanos, en que sí vienes a la iglesia y te gozas y lloras del gozo, pero hay algo mayor, una recompensa mayor cuando lees la Biblia. Porque esto es la leche, la lechita. Venir y sentir bonito, qué bueno, pero tenemos una responsabilidad, porque el sentir bonito lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Si tú oras por alguien, por un endemoniado, y ese endemoniado es libre, lo hace Dios, no lo haces tú. El Señor necesita que yo hagamos algo por Él. Hoy una persona en el trabajo me decía, es que yo no necesito, para estar bien con Dios, yo no necesito ir a la iglesia o no necesito estar de religioso. Yo todos los días le pido a Dios, todas las noches le pido a Dios. Y yo le dije, oye, pero Dios también te pide a ti. Dios también necesita que tú hagas algo por Él. Porque tener una relación con Dios no es nomás, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, líbrame, Señor, quiero un mejor trabajo, Señor, quiero. Madurar, hermanos, es decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por el reino? Allí está en su palabra lo que tienes que hacer. Y ojalá fuera tan fácil, hermano, lo que Dios nos pide, como venir cada domingo a la iglesia. Venir bien encorbataditos, bien guapos. Ojalá fuera así de fácil, hermanos, como nos los han pintado. Pero no lo es. No lo es. Tenemos una lucha constante. Y si no oramos, hermanos, si no ayunamos, nos domina la carne y viene el pecado y nos lleva hasta lo más profundo, entre más decadente. Si le damos la oportunidad, nos va a llevar cada vez más a cometer cosas peores. Por eso, hermanos, la oración es importante. Y la lectura bíblica, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dicen que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos, pero cuando abrimos la palabra de Dios, el Señor es el que nos habla. Exacto. Exactamente así es. Entonces, voy a terminar con una parte, hasta aquí vamos a llegar, ya son las 8. Una característica de los fariseos. Dice, fíjense, está en Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 6. Cuando Jesús llama a Mateo, el apóstol Mateo, dice que Mateo hace un banquete e invita a Jesús, y Mateo invita a sus amigos. Entonces los fariseos, esos que sirven en las sinagogas, esos que se saben la Biblia al derecho y al revés, esos que oran, que diezman, que ayunan, miran a Jesús y le preguntan a sus discípulos, ¿por qué se junta con pecadores? O sea, ¿qué estaban diciendo? Nosotros no somos pecadores. Porque ellos, al señalar de pecadores a los amigos de Mateo, porque para que tú señales de pecador a alguien, tú no tienes que tener pecado. Entonces ellos creían que no tenían pecado. Y esa es otra característica de los fariseos, que creen que no cometen pecado. Por eso miran que un hermano cae y van de volada a pisotearlo. Y van de volada con las piedras. Porque se creen tan perfectos, hermanos, que creen que no cometen pecado. Y así muchos cristianos de ahora. Exactamente. Y yo me he dado cuenta, hermanos, con tanto predicador,
Pero hermanos, el pecado, hermanos, híjole, está donde menos te lo imaginas. Me ha tocado, por ejemplo, si yo tengo enemistad con un hermano, ya soy digno del infierno. Pero es que están acostumbrados a señalar los pecados para ellos los grandes, ¿no? De que, ay, aquella pues está engañando a su marido, o aquel hizo aquello, o sea, señalan los pecados, o aquella se hizo lesbiana, o aquel es gay. Pero los pecados, todos son pecados. La Todos son murmuración pecados. es un pecado y es lo que a mí, tengo unos hermanos que Dios está tratando conmigo de eso. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración, yo decía, si estás en desacuerdo con lo que dijo un hermano y no vas y confrontas, hermano, fíjese que lo que dijo o lo que hizo, yo pienso que no está bien, y vas y lo dices a otro, ¿sabes qué? El hermano dijo algo que se me hace que no está bien, eso es murmurar, no ir de frente y arreglar las cosas, eso es murmurar, Ya con eso. y eso es pecado, dice Claro que sí. desaprobar el pecado. Entonces dije yo, santo cordero, pues es que realmente, como dice la palabra, todos somos pecadores. Exactamente. Pero tenemos la mala costumbre de juzgar ciertos pecados sin ver los que nosotros traemos. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesucristo murió por los pecados de todos. Si aquel hermano está haciendo ese pecado, saber que, bueno, si el Señor pagó los pecados míos, igual como los de Él, orar por Él y que Dios tenga misericordia, que Él busque del Señor. Eso es amar al prójimo, pero no señalarlo. Como dicen, no, señalas con un dedo, pero tres que señalan aquí. Entonces, hermanos, exactamente, supongamos, ¿no?, que alguien de la congregación cayó en fornicación. Ok, dice la Biblia que la fornicación es pecado. Y dice la Biblia, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero yo empiezo a llevar el chisme. Oye, tal hermano cayó en fornicación con tal hermana. Los murmuradores tampoco van a heredar el reino de los cielos. Entonces, si tú tienes la lengua bien larga, hermano, eres igual hijo del infierno que aquel fornicario. Pero afortunadamente la murmuración no se da entre los cristianos. No, sus caras lo dijeron todo. Entonces, hermanos, que el Entre los evangelio de va más aquí, allá. ¿no? Entonces, Ajá. si el murmurador, hermanos, tiene perdón, el fornicario también la tiene. El bautismo, hermanos, no quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué pasa con las personas que creen que no cometen pecado? Se engañan a ellos mismos. Se engañan a ellos mismos y por eso juzgan a los demás, así como los fariseos. Entonces, lo peor viene aquí, hermano. Si las personas que no cometen pecado no piden perdón. Hay otra parábola, fíjense, ya me llegó. Otra parábola de Jesús, donde dice que un fariseo, él revela la oración de un fariseo. Ya se los había contado, ¿no se acuerdan? Donde él dice, Señor, te doy gracias porque me has iluminado, porque oro, porque entrego mis diezmos, porque me has revelado tu palabra y no soy como aquellos pecadores. Y dice que alguno que estaba orando a un lado de él, y dice que aquel que estaba a un lado, él le decía, Señor, perdóname, soy un pecador. Y Jesús dijo, tuvo más perdón el que pidió perdón que el fariseo. Y así a veces, hermanos, creemos que estamos haciendo lo correcto porque estamos como ese fariseo, porque oramos, porque diezmamos, porque ayunamos, porque venimos a la iglesia, porque nos sentamos hasta enfrente, porque soy músico, liturgista, cantor, lo que sea. Pero no, hermanos. Lo que ella pasó, lo que ella hizo, y era una de, se podría decir, éramos una bolita de hermanas que éramos siempre nos juntábamos. Y ella pues comenzó a usted y se fue con mi marido, pero yo a veces, yo ayer precisamente me hizo recordar eso, y le estaba hablando, y me dice mi esposo, no, dice fulana, dice, ya no sale en la iglesia, dice, pero nunca han dejado de ser tus amigas. Y ella me dijo también, ella también fue tu mejor amiga. Y luego le digo yo, y muchas veces le he querido marcar y nunca contesta. Y le digo yo, pero muchas las cosas le digo, por lo que ella cometió, le digo, ¿acaso los hermanos tendrán algo que esconder o algo delante de los que también vaya a juzgar? Y entonces le digo yo,
ojalá que un día me hablara, y yo sí ella me dijera, porque muchas veces la historia, aunque ella regresa al camino, pues. Entonces le digo yo, a veces le digo, yo quisiera, le digo, que ella me hablara. Yo no le iba a decir ni tampoco yo, si ella me hablara, le digo, le iba a contestar. Yo no tengo por qué. Pero cuando ella pasó lo que pasó, y mi esposo fue su hijo, yo le digo mucho, que yo le decía hasta al Señor, ¿por qué lo permitiste? Uy. O sea, yo le decía, Sí se entiende. Duele. Así es. después le dije, no, solo tú sabes por qué permitiste que pasó, por qué pasó. Pero pues, yo siempre yo ya tengo mucho tiempo y de hecho le digo al Señor, ¿sabes qué señal que ella regresa? No, dice que ella ama la de loca. Le digo, híjala, allá, si eres, ¿cómo la usaba el Señor a ella? Eso es lo que decía, ¿te acuerdas cómo la usaba el Señor? ¿Cómo es esto? Le digo, sí, le digo, pero le digo, yo no voy a llamar digo nada, porque yo nomás hago cuando dice, no, pues que ella subió una foto que hacía así, híjala, allá Dios que se encargue de ella, ¿verdad? Como que no te sé, si la vas a regresar, a veces vas a regresar con mucho dolor, pero regresamos. Y yo siempre le digo al Señor, ojalá que un día, digo, mis ojos la vean regresar, porque no en vano, ella fue lavada, digo, aunque tarde, pues no fue lavada con sangre. Exactamente. O sea, Y va a regresar. Cuando alguien de plano, de verdad, Dios hizo algo en su vida, se puede portar un poco rebelde, pero al final de cuentas anhela aquello que sintió que no puede encontrar en otro lado. Como el hijo pródigo, exactamente. Entonces, hermanos, así pasa pues. Y el problema de creer que no cometemos pecado es que no pedimos perdón. Y hay gente, hermanos, tan soberbia en el Evangelio que creen que no cometen pecados y no piden perdón al Señor. Entonces, esos pecados, hermanos, ahí se están acumulando. Imagínense, al final de la vida, nunca pediste perdón porque te creías perfecto. Los fariseos se creían así, creían que eran perfectos porque servían en las sinagogas, porque eran intérpretes de la ley, porque las personas los llamaban rabí, que traducido es maestro. Maestro, muéstrame las escrituras. ¿Qué significa esto? No existían los libros. Vamos a ver. Casi decía, déjame prender la tablet. Déjame prender la tablet. Sí, pues. Entonces Jesús les dijo, hermanos, ya para terminar, Jesús les dijo algo a esos fariseos, porque le preguntaban que si por qué comía con pecadores. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y les dijo algo clave, hermanos, algo clave que se los dice a través de todos los evangelios. Vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué se imaginan ustedes que significa eso? Eso Jesús se los dice a los fariseos en toda la Biblia, hermanos, en toda la historia de los evangelios. Déjalo de tarea. Con eso vamos a terminar. ¿Qué significa misericordia quiero y no tarea? Hermano, adelante, venga. Gloria a Dios. ¿Ganar dinero qué, perdón? Ganar dinero cuando fueron pequeños trabajar. Ok. Y anda con él y vende chicles. Y el número 11 usa mucho de que hay paleteros en aquel tiempo, son los 90. Añadiendo lo que tú dices ahorita de la misericordia. Y no esfuerzos a tus hijos. Me acuerdo muy bien de que anduve todo el día en los caminos y los demás un calorón como el de aquí. Y cada vez que pasaba el Señor estaba dos paleteros, pero uno estaba más viejito que otro. Y recuerdo muy bien de que pues el más movido, que era el más joven, vendía machín y atacaba mucho al viejito. Yo me bajaba en San Ramos, yo me daba la vuelta y la regresé y me bajaba. Cuando veo al Señor, pastor aquí, no me dice nada. Pobrecito. Yo ya tenía como unas 10 horas trabajando también. Me había acabado mis chicles, me los había acabado. Estoy hablando que tengo unos 10 años. Y se me hace mucho.
Con el Señor les digo, como sé que no hablo nada, ahí le va, todas mis ganancias nomás bien dejan salir inversión. Y eso fue lo que hice. Recuerdo que yo llegué ese día a la casa de mi abuelita tenía los fariseos apostólicos, tenía los fariseos adentro de la casa donde les de comer a Santo Dios. y yo llegué con un nudo en la garganta, chiquito no fue. Yo le voy a esconder atrás del lavadero. Mi mamá me dijo raro, oye, ¿qué no fue? ¿Dónde está? Y empezó a decir, ay, ¿no viste? No vino, no está mismo. No, pues que ahí por aquí lo hacen. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, güey? Me dice, ¿qué tienes? ¿Ganaste dinero? ¿Traes dinero? ¿Qué pasa con tus abogados? Porque en Obregón se usa mucho porque bajan la feria y no están en un chicle que te dan tiros por En Obregón y en todo México, hermano. tiro por viaje. Te quitaron la feria, te voltearon, no. ¿Qué pasa? No, pues el dinero, todo lo que mis esfuerzos se lo dio al Señor. Y si no me acuerdo que era un viejito, no te he hecho mentira, yo creo que tiene unos 70 años. Y me dijo eso, me dice, esa acción que hiciste, y Dios te la va a contar en el futuro. Y el mismo Señor me dijo lo mismo. Lo que tú me acabas de hacer, en un futuro Dios te va a prosperar en el mismo. A lo que voy, yo no lo hice con la intención de agradar a alguien, de agradar al pastor, de agradar a mi Dios, de agradarme a mí como persona. Yo lo hice con la intención de que realmente yo salí, y no salí con la intención de bendecir, yo salí con la intención de superarme, de ganar, de aprender. Pero en cierto momento la vida te va a poner, como dijo la hermana, va a llegar una mensaje, una palabra, te va a decir, hey, tienes que darle al necesitado. O lo que yo traigo, tal vez no sea tan agradable en la iglesia, pero muchas veces no sabemos nosotros realmente qué es lo que traemos. Por ejemplo, a mí me llena a veces saber ahorita, por ejemplo, que ando en el cielo. Y me da mucho gusto, aunque a veces no cumplo con mi función. Yo quisiera saber qué, por ejemplo, qué ministerio tengo yo en el altar. ¿Qué llamamiento tengo yo? No lo sé. A lo mejor en un futuro más vendrá. Y voy a dar gracias por eso. Y me va a llenar eso. Si no tengo, yo vengo a alabar a Dios, a tortear las manos. Tal vez ya me haga falta. Yo vengo no tal vez por venir a agradar a alguien. Y me pongo tembloroso porque me da miedo de decir algo que realmente Dios ofenda a Dios. Pero muchas veces tenemos nuestra realidad, nuestro estilo de vida, aflicciones, cansancios, problemas. Y hay veces que esas cosas que con solamente llegar a la puerta y sentir la presencia de Dios, te liberan. Y tal vez digas, no he hecho nada Dios para agradarte, no he hecho misericordia, no he hecho algún tipo de ofrenda. Pero realmente aquí estoy yo, porque primeramente soy yo el que tengo que estar bien, y después tú me vas a llamar y me vas a decir que es lo que quieres hacer. ¿Verdad? Tal vez como dices tú, los fariseos no lo tienen, o no lo tuvieron, pero ya no estamos en la época de los fariseos. Empezando con la comunicación, empezando con la tecnología, sí es cierto, el demonio nos tiene atados a un tipo de vendaje, con las modas, con lo que ustedes quieran. Pero realmente yo pienso que el estar ahorita, por ejemplo, nosotros aquí, el muchacho con el sacrificio de estar enyesado, es mucha ganancia que Dios le va a tomar en cuenta a cada uno de nosotros el esfuerzo que estamos haciendo. No exactamente es el de, tal vez para unos es, la palabra de Dios yo la entiendo bien, yo sé cómo se dice, yo sé cómo bajarla, el Espíritu Santo, derramarlo, hacer sanidades, usar el poder de Dios. No muchos lo saben, pero simplemente con que vengan y se sienten, aunque no puedan hacer nada, pero chance para ellos es mucha ganancia. Yo pienso que ahí es donde la victoria a lo que quiero cerrar. Así es. Yo así lo siento y yo así lo miro y como dicen, perdón si realmente hay algo que se mire confuso o contradictorio, no lo hago con esa intención, simplemente que es algo que yo siento y que creo que es. Tengo que compartir, como dice el hermano, oye, yo no lo voy a ir oye, el hermano piensa que está mal, oye, ¿por qué está atacando? Porque si no, es mejor, como dice, lo que sientes es tenerlo. Claro. Que Dios sea el que. Claro que sí. Es que dice el hermano, es que sí,
ayudar y ser de bendición para los demás es algo tan hermoso que Dios quiere que hagamos, pero a veces, como dice el hermano, simplemente entrar y que alguien te reciba, o cuando traes una visita que es nuevo y ver que alguien llega, te abraza y dice voy a orar por ti, se pone a orar por ti, es una bendición también bien grande que puedes dar, que no solo la recibes tú al venir a adorar a Dios, sino que puedes demostrárselo a las personas. Hay muchas visitas, ahorita está viniendo muchas visitas a la iglesia y que quizás necesitan eso. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la iglesia y lo que nos motivó a seguir adelante fue ese hermano que nos habló, que nos buscó, que oró por nosotros, que, o sea, a muchos de nosotros nos llena estar aquí, sabiendo que no es todo, pero nos llena y nos da ese aliento de seguir adelante, el venir y recibir ese toque de Dios, que sé que lo podemos recibir en nuestra casa, pero aquí podemos ser de bendición, ir a orar, abrazar a un hermano y orar por ellos. Si sabes que alguien está en una dificultad, ven y abrazarlo y darle ese apoyo. Entonces, es algo bien importante también para nosotros, pero como lo estamos entendiendo, como pues, complemento. no es un complemento. Exactamente. Como les digo, o sea, yo no, o sea, uno viene aquí, siente la presencia de Dios porque la siente. El que sea que venga y que el que venga va a sentir la presencia de Dios si se dispone. Pero hay un complemento, como es el mensaje, pues hay un complemento. Y ese complemento es mayor. Es mayor, muchísimo mayor. Y hermano, ¿usted ha leído sobre los ministerios en la Biblia? En 1 Corintios 12, ahí habla sobre los dones del Espíritu Santo y los ministerios. Ahí puede leer y tal vez usted se puede guiar para saber y preguntarle a Dios cuál de estos ministerios me has dado. Y es muy probable que usted cuando lea va a saber por dónde va la cosa. Va a saber cuál es el de usted. En 1 Corintios 12 y 13. Pero mayor que cualquier ministerio es el amor, dice 1 Corintios 13. No importa el ministerio, si no tienes amor. ¿Dudas? Nos quedamos en una parte de los evangelios. Van a ser 3 clases más. Vamos a hablar y vamos a ver cómo los enemigos de Jesús eran los fariseos. En el mensaje siempre le estorbaron los fariseos y los saduceos y los escribas y los romanos. ¿Tienen algún otro comentario? Me gusta cuando no vienen visitas porque puedo hablar duro. Ah, no me acordaba. Es que lo tapaba el hermano. Pero está bien que comas vianda desde ahorita, viejo. Es que él es de la casa de Aarón, pues. ¿Cómo de la casa? Pues es de la casa de Aarón, él puede estar aquí. No, yo ya estoy comiendo piano. ¿Preguntas? Hace unas preguntas que yo me quedo. Está bien.